En este versículo, hermanos, si podemos desglosarlo, podemos ver tres cosas en el texto. Primeramente, podemos ver que Dios nos dice que Él es tardo para la ira. Número 2, Él es grande en poder. Y número 3, dice la Biblia que no tendrá por inocente al culpable, o en otras palabras, justiciero, o que ejerce juicio. Yo quiero que pensemos por unos minutos, hermanos, en el carácter de Dios. Si yo te preguntara en esta noche, ¿cómo es Dios? ¿Qué me responderías, hermano? ¿Cómo es el carácter de Dios? Algunos dirían, lo he escuchado, que Él es severo y cruel, especialmente en las historias del Antiguo Testamento. Algunos dirían, no, yo creo que Dios no castiga a nadie porque es un Padre de amor. Y si tuviéramos que escoger alguna palabra para Dios, hermanos, es que Dios es perfecto, hermanos. Es fácil encerrar a un hombre en una palabra. Si yo te digo la palabra Pedro, es fácil ponerle la palabra valiente. Si yo te digo Juan, es fácil ponerle la palabra amor o el apóstol amado. Pero si yo uso la palabra Dios, no puedes usar más que la palabra perfecto, hermanos. ¿Te has dado cuenta, hermanos, que con Dios o con Jesús no podemos resaltar solamente una cualidad, hermanos? ¿Por qué? Porque la valentía de Pedro creció de tal manera que opacó sus otras virtudes. Cuando un hombre es notable en un área de su vida, casi siempre no la es en las otras. Pero la absoluta y completa perfección de Jesucristo nos hace no poder resaltar una sola, porque Él es mejor en todos, hermano. Amén. Él es capaz de sobresalir en todo y mezclarlo de una manera perfecta. Nosotros no somos capaces de comprender, de discernir dónde se mezcla la luz y la sombra, hablando de su carácter. Porque uno pudiera hacerse algunas preguntas como la siguiente: ¿en qué punto su mansedumbre se une con el juicio? Sabemos que Dios es misericordioso, amén, hermanos. Sabemos que Dios es un juez justo, amén. ¿En qué momento se hila la misericordia y la justicia de Dios? ¿En qué punto se funde su amor con castigar al pecador? Porque la Biblia nos habla de las dos. Pensemos por unos segundos en el texto. Jehová es tardo para la ira, pero nos habla de ira. Y después nos dice, Él es grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Nuestro carácter es tan imperfecto que nos cuesta trabajo unir las dos frases. ¿Cómo es que puede ser lento para la ira y después nos habla de no tener por inocente al culpable? Y solamente una frase une estas dos, y es la frase grande en poder. Lo único que vincula estas dos frases es que podamos reconocer en esta noche que Dios es grande en poder, hermanos. Voy a ir viendo estos tres puntos de Nahum capítulo 1, versículo 3. Y el primero de ellos es que la Biblia me dice que Jehová es tardo para la ira. Estudiemos una de las primeras características de nuestro Dios, tardo para la ira. Vayamos a Salmos capítulo 103, versículo 8. Salmos capítulo 103, versículo 8 al versículo 11, y nos dice la palabra de Dios: misericordioso y clemente es Jehová, lento, ¿qué dice ahí, hermanos? Y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y qué bendición que nuestro Dios es tardo para la ira, hermanos. Vayamos a Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, uno de los textos más conocidos. Y nos dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hermanos, si este mundo no se ha terminado, es por la pura misericordia de nuestro Dios. Y nos dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Y ojo con esto, hermano, nuevas son cada mañana. ¿Sabes tú que la misericordia de Dios
es cada mañana, hermanos. Y por eso lo encierra el salmista al decir, grande es tu fidelidad, hermanos. Vayamos a Números capítulo 14, versículo 18. Números capítulo 14, versículo 18. Y nos dice la Biblia, Jehová, y fíjense lo que dice a continuación, tardo para la ira. En varias porciones de la Escritura, hermanos, podemos ver cómo Dios mismo se describe a un Dios que es tardo, que es lento para la ira, sin embargo, tiene ira, hermanos. No te olvides de eso, pero es tarde para la ira. Y por el otro lado, vemos que es grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Y fíjense lo que dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Quisiera que podamos visualizar o pensar en lo que estoy tratando de decir y lo que la Biblia enseña, cómo Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, cuando la misericordia vino a este mundo, montaba un caballo y un gran carruaje que le seguía, y mientras avanzaba adquiría más velocidad, y ese es el caballo de la misericordia. Dios es grande en misericordia, hermanos. Sin embargo, se acerca la ira, caminando un paso lento, pero arrasa con todo lo que tiene enfrente. No tiene prisa para destruir, pero es lento para condenar, pero arrasador al pasar. Y Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Ese es el carácter de Dios. La vara de la misericordia de Dios, hermano, está siempre extendida en su mano, mientras que la espada de su justicia está guardada en su vaina, pero puede sacarse con facilidad. Sin embargo, muchas veces Dios la guarda porque es lento para la ira y grande en misericordia. En el cielo vemos algunos ángeles que oraban y hablaban y se movían con mucha rapidez cuando las noticias eran buenas. Vayamos a Lucas capítulo 2, versículo 13. Dios le dio la orden a un ángel de que fuera a dar unas noticias. Estas noticias eran buenas. Ellos descendieron a prisa, y nos dice la Biblia, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Y fíjense lo que decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los ángeles descendieron con rapidez para dar las buenas nuevas de que Jesucristo venía a este mundo, hermanos. Amén. Las buenas nuevas de Dios llegan rápido. Mientras que el ángel de la ira, o conocido como el ángel de la muerte, iba tan lento en la Biblia, hermanos. Dios habla con mucha paciencia, hermanos. ¿Recuerdas la historia de Faraón? Muchas gracias. ¿Recuerdas la historia de Faraón y cómo Dios quería hablarle a Faraón, hermanos? ¿Recuerdas que primero Dios manda a Moisés y le dice, dile que deje ir a mi pueblo para que me sirva? Llega Moisés y le dice, Dios me mandó que dejes ir a su pueblo para que le sirva. ¿Y qué dijo Faraón? ¿Quién es Dios para que escuche su voz? Y sabes que este mundo responde de la misma manera. ¿Quién es Dios para que le obedezca? ¿Quién es su palabra para que yo me sujete a ella? Y este mundo, hermanos, responde de la misma manera. Vemos que Dios habló con misericordia a Faraón. Después de que el habla no fue suficiente, recordamos que vino, ¿qué vino, hermanos? Vino una plaga. Faraón escuchó, hermanos. Plaga número 2. ¿Escuchó Faraón? Plaga número 3, ¿escuchó Faraón? Escuchó un poquito, porque le dijo, tráiganme a Moisés para que ore y nos quite estas plagas de la tierra. Y entre comillas, ¿quién mandó las plagas, hermano? Dios está por encima de todo, mis hermanos. Aún por encima de una plaga, y a lo mejor hasta Él mismo la manda, hermanos. ¿Por qué? Porque hay veces que el hombre no entiende con un mensaje, hermano. Y Dios tiene que subir mucho el volumen de su voz para que entonces sí todos sus ojos estén únicamente en Él.
No hizo caso a la tercera plaga, vino la cuarta, la quinta, la sexta, hasta que llega aquella plaga tan terrible, hermanos. Pero quiero que recordemos que en medio de esas plagas, aunque Dios mandó oscuridad en Egipto, hermanos, con el pueblo de Israel había luz, y Dios siempre guarda a su pueblo, y Dios nos guarda en estos días, mis hermanos. Sin embargo, el hombre no escuchó. Hermanos, ¿tenía que haber 10 plagas? Yo creo que si con una escuchaban, hermanos, las plagas se hubieran acabado. Pero el hombre no escuchó, y tuvo que venir la 10ª plaga. La 10ª plaga, hermanos, fue algo tan terrible, mucho más terrible de lo que estamos viviendo en estos días. La muerte de todo primogénito. ¿Te imaginas cómo estaba el pueblo en esos días, mi hermano, con 10 plagas? Esto no es un cuento, esto es verídico, hermano. Y con la 10ª plaga fue hasta el punto que Faraón dijo: está bien. ¿Sabes que Dios va a hacer su voluntad de cualquier modo y de cualquier manera, hermanos? Yo creo que es mejor por las buenas, amén, hermanos. Vayamos a Éxodo capítulo 12, versículo 23. Su voluntad era que el pueblo le sirviera, y así como mandó un ángel para dar las buenas de que Jesucristo venía a este mundo para redimirnos de nuestros pecados, también en su juicio envió un ángel, hermano. Simplemente que ese ángel iba mucho más lento, porque Dios es lento para la ira. La Biblia nos dice: porque Jehová pasará. ¿Qué dice ahí, hermanos? Hermanos, ¿quién iba a herir a los egipcios? Dios iba a herir a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel, reconocemos que es un tipo de la sangre de Cristo, mis hermanos. En los 2 postes, fíjense, hermanos, pasará Jehová por aquella puerta, y nuevamente Dios guarda y cuida de su pueblo, hermanos. Y ojo, y no dejará entrar ¿a quién, hermanos? Al heridor. Ese ángel, hermanos, iba muy lento, pero mientras pasaba, arrasaba con todo lo que pasaba. Dios es grande en misericordia, mis hermanos, pero también es lento para la ira, y cuando la suelta es algo arrasador. Y dicen: vuestras casas para herir. Él es lento, hermanos, pero arrasador. David hizo un censo, el cual Dios no le había pedido. Vayamos a 2 de Samuel 24:16. David había hecho algo que no era conforme a la voluntad de Dios, y nos habla de un ángel en este pasaje. Y dice la Biblia: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén, ¿para qué, hermanos? Vemos que hay ángeles que Dios mandó para dar buenas noticias, pero también mandó ángeles para dar malas noticias. Y aquel ángel extendió su mano para destruirla. Fíjense lo que dice, hermanos, y me encanta, lo tengo subrayado en mi Biblia. Dice: Jehová se, ¿qué dice? Jehová se arrepintió de aquel mal. Hermanos, porque Dios es grande en misericordia. Y dijo el ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová: cuando vi al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Cuando la ira estaba a punto de hablar, lo interrumpió la misericordia en medio del discurso, y aquella misericordia gritó: piedad, esconde el rostro. Y Dios siempre tiene lugar para el perdón y el arrepentimiento, para estar en paz con Dios, mis hermanos. Todos aquellos que escuchan vía internet, Dios ha sido muy misericordioso contigo. Dios te ha tratado de hablar de una u otra manera, y hasta este momento Él quiere extender misericordia a tu vida, pero si no te arrepientes, no la habrá. Lento para la ira, pero ojo, y gloria a Dios que es grande en misericordia, pero le da la misericordia al que se arrepiente y se la pida. Si no, irá la ira lentamente. ¿Cómo es Dios? Su carácter es perfecto. Lento para la ira, pero grande en misericordia. Punto número 1 del mensaje, hermanos. Démonos cuenta que Dios realmente es tardo para la ira, hermano. Olvídate de muchas historias, piensa en tu vida. Dios no ha sido lento para la ira contigo, mi hermano. No, Dios ha sido lento para la ira conmigo. Dios ciertamente sigue siendo el Padre de la misericordia, hermanos.
Nunca castigan a alguien sin antes advertirle. Él es un padre que primero dice: hijo, no te conviene hacer esto, hijo, no hagas aquello, hijo, es por tu bien, pero Dios primero advierte. Existen personas que no se saben controlar, que primero castigan y después explican, y eso es ser un mal padre. Personas que tienen un muy mal carácter, que en un enojo no se pueden controlar y actúan en su carne. No dan tiempo al arrepentimiento, mientras hablan dan una cachetada. Dios no hace eso. Dios es lento para la ira y da tiempo para el arrepentimiento. Él manda tantas advertencias, hermano. Nos advierte a través de la Biblia, a través de un devocional, a través de un mensaje predicado. Guarda esto en tu corazón, hermanos. Dios no destruyó ninguna ciudad sin antes avisarle sobre la consecuencia de la condición de su pecado y desobediencia. Vayamos a Génesis 6:3. Génesis capítulo, si quieres cerrarlo un poquito. Génesis capítulo 6, versículo 3. El mundo, hermanos, no fue inundado, sino que hasta Noé predicó. Dice la Biblia: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuántos, hermanos? Cuando tú y yo estudiamos la vida, hermanos, cuando vino el diluvio y el juicio de Dios, podemos decir cómo Dios fue tan malo y tan severo, pero no, hermanos, Dios dio un espacio de 120 años para que el hombre se arrepintiera, y nadie se quiso arrepentir más que Noé y su familia. No me digas que Dios es severo. Dios es lento para la ira, pero cuando la suelta es arrasadora. Sodoma no fue destruida sin un Lot o un Abraham que estuvieran presentes. Mira lo que dice Génesis 18:24. En el diluvio Dios mandó a Noé. En Sodoma y Gomorra Dios mandó a Abraham. Y dice la Biblia: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Fíjense lo que dice: destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. O sea, te vas a ir parejo, Señor, y vas a matar a todos, aunque haya cristianos en ese lugar, aunque haya justos. Versículo 32. Y volvió a decir: no se enoje mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaren ahí 10. Sabemos que empiezan 50, 45, 40, 30, 20, hasta este pasaje que son 10. Señor, si hubieran 10 justos, ¿no lo perdonarás? Y Dios respondió, hermano, mira cuál es tan grande el amor y la misericordia de Dios. No la destruiré, respondió. ¿Qué dice, hermanos? Por amor a los 10. ¿Sabes que los ojos de Dios siempre están sobre los justos, hermano? Y Dios dice: si hay 10 justos, perdono la tierra. Hermano, qué triste que no hubo 10. Hermano, Dios encuentra en esta ciudad 10 justos que vivan para el Señor, hermano. Con 10 perdonaría toda la maldad, hermanos. Dios en el diluvio fue lento para la ira. Dios con Sodoma y Gomorra fue lento para la ira. ¿Recuerdas la historia de Nínive? Dios dice: los voy a destruir. Sin embargo, manda primero a un profeta. ¿Recuerdan su nombre? Jonás no quería ir a predicar, creo que era bautista, no quería ir a ganar almas. Ahí es que se certifica que era bautista fundamental, independiente. El Jonás, hermano, no quería ganar almas, estaba en las tortas, hermano. Y en eso Jonás dijo: bueno, después de que se lo tragó la ballena, te digo que a veces un mensaje no es suficiente y Dios tiene que subir mucho más el tono de su voz. Jonás va y predica, hermano. Su mensaje no fue muy elocuente, pero estaba lleno del poder de Dios, hermano. Y les dijo: arrepiéntanse o se mueran. Ese fue el mensaje que Jonás predicó. ¿Y sabes qué hizo todo Nínive, hermano? Se arrepintió. Pregunta: ¿Dios destruyó a Nínive? Porque hubo gente que se arrepintió. Dios permita, mi hermano. Yo sé que todos van a estar hablando del Salmo 91 y de la paz. No, yo voy a estar predicando sobre arrepentimiento y juicio de Dios, hermano. Y Dios permita que voltee esta maldición en una bendición y la gente se vuelva a Dios, hermano. Este mundo, hermano, está tan lejos de Dios, no quiere a Dios, se burla de las cosas de Dios, se burlarán de que estamos congregados, pero mi hermano, es tiempo de buscar a Dios.
Y que las personas que no son salvas, hermano, a través de esto, tal vez por medio de ti que le mandes un WhatsApp. Hermano, ¿has reflexionado en esto, que en estos días le puedes dar el evangelio a alguien? No es como que tengan tantas cosas que hacer, hermano. Tienen mucho tiempo libre. ¿No te has puesto a pensar que tal vez les puedes dar el evangelio de alguna manera, hermano? Visitarlos, tal vez llevarles un poquito de papel, porque ya no hay, hermanos. Y dentro de eso sentarte y darles el evangelio. ¿Por qué no, hermano? Este puede ser un momento, hermanos, que se abre el cielo, hermano, y se haga un avivamiento, hermanos. Miren lo que dice Mateo 23:37. Dios nunca destruyó a Babilonia sin enviar profetas, y Dios nunca destruyó a Jerusalén sin decirle. Siempre ha mandado personas que prediquen, hermano. Y es decisión del hombre arrepentirse y buscarlo, o burlarse y apartarse del Señor. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, con signos de exclamación, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, hermano? Dios quería a los hijos de Israel juntos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Así que sigue ahí, hermanos, y no quisiste. Grande en misericordia, sin embargo, lento para la ira. Y termina diciendo el pasaje: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y el resto de este versículo es historia. Lo hemos escuchado, lo he predicado. Dios nunca destruye inmediatamente. Siempre da muchas advertencias primero. Vayamos a Job capítulo 33, versículo 14. Job capítulo 33, versículo 14 nos dice la Biblia: sin embargo, en una o en dos maneras, ¿quién habla, hermanos? Hermano, Dios sigue hablando, hermanos. Dios habla. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que el hombre se arrepiente y se vuelva a Dios, hermano. Dios habla de una o dos maneras. Pero el hombre no entiende. Dios siempre advierte por su palabra, un devocional. Pero a veces, hermanos, uno busca a Dios hasta que hay consecuencias del pecado, hasta que viene algo tan fuerte como lo que estamos viviendo en estos días. Dios nunca hiere de golpe. Él primero reprende y amonesta, hermanos. Punto número 2. La Biblia nos dice ahí en Nahum 1:3, Jehová es tardo para la ira. ¿Sabes que también es muy tardo en advertir? Así como su ira es muy lenta, también es muy tardo en advertir. Creo que nos quedó muy claro en lo que acabo de predicar, que Él primero advierte antes de ejercer su justicia. ¿Amén, hermanos? Pero Él es también lento en advertir. Sus labios se mueven con ligereza, hermano, muy despacio. No envió Jonás a Nínive, sino que hasta que la maldad había llegado a su presencia. Vayamos a Jonás capítulo 1, versículo 1. ¿Cuándo fue que Dios envió a Jonás? Jonás 1, 1 y 2 dice la Biblia: vino palabra de Jehová a Jonás, hasta ahí vino su palabra, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Juntos leamos lo que sigue: porque ha subido su maldad delante de mí. La maldad de Nínive era tal que subió hasta la presencia de Dios, hermano. Y fue cuando Dios envió a una persona que les predicara. No dijo a Sodoma que sería destruida con azufre, sino hasta que eran personas perversas, hermano. Miren lo que dice Génesis capítulo 18, versículo 20. Génesis 18, 20 dice la Biblia: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos, ¿cómo dice ahí, hermanos? Se ha agravado en extremo. Y entre comillas, con todas las marchas, no son preferencias sexuales, es pecado y rebeldía contra Dios, hermanos. La Biblia dice: varón y hembra creó Dios, no hizo nada a la mitad. No es Adán y Esteban, es Adán y Eva, hermanos. Y es un juicio delante de Dios, hermano. Dios no inundó la tierra, sino que hasta los pecadores hicieron alianzas prohibidas, hermano, y su pensamiento era de continuo solamente el mal.
Mira lo que dice Génesis 6:4. Antes del diluvio, aquí en Génesis 6, 4 y 5 dice: había gigantes en la tierra, les engendraron hijos, varones de renombre. Versículo siguiente, versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cómo era, hermanos? Hasta que era mucha la maldad, vino el diluvio. Oh, Dios es lento en todas las áreas. Y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, dice Dios. Descendía esa tierra y lo único que pensaban eran cosas malas. Nadie pensaba en Dios, hermano. Por eso nadie se salvó, solo Noé y su familia. Dios nos ayuda en estos momentos a pensar en Dios, a buscar a Dios. Y hermano, reflexiona. ¿Tenemos más tiempo estos días para leer la Biblia, sí o no? No preguntes lo que sigue. ¿La leíste más? No lo respondas, por favor, hermano. ¿Tuvimos más tiempo? ¿La leíste más? Si ven que no es cuestión de tiempo, hermanos. Pregunta, ¿tuvimos más tiempo para orar esta semana? No respondas lo que sigue, por favor, no digas amén, no. ¿Oraste más, hermano? Siempre usamos el tiempo como excusa. ¿Qué excusas usamos hoy, hermano? Los que están en internet que ni siquiera salieron. Tuviste todo el día en tu casa mientras te estás echando tus palomitas. ¿Oraste hoy? No es cuestión de tiempo, hermano. Es que tenemos una rebeldía y no queremos sujetarnos a Dios, hermano. Punto número 3. Esto es lo mejor de todo, hermanos. Cuando Dios hace una advertencia, es muy lento en sentenciar al culpable, hermanos. Es muy lento. Miren lo que dice Lamentaciones 3:33, hermano. El libro de Lamentaciones, sabemos que el profeta Jeremías lo escribe, hermanos. Primero profetiza la caída de Jerusalén. Y en el libro de Lamentaciones son las lamentaciones del profeta por la caída de aquella tierra que él amaba. Y él dijo: porque no aflige ni entristece. ¿Qué palabra sigue ahí, hermanos? Dios, hermanos, no puede afligir voluntariamente a sus hijos. No lo hace voluntariamente. Siempre hay un porqué. Nada se sale del control de Dios, hermanos. ¿Has considerado la historia del huerto del Edén, hermano? Dios le advirtió a Adán que si tomaba del fruto, ¿qué le iba a pasar? Dios le advirtió, ¿sí o no, hermanos? ¿Adán era ajeno al castigo de Dios? Se lo dijo, hermanos. Pregunta, ¿Dios se precipitó en castigarlo y sacarlo del Edén? Vamos a Génesis 3:8, hermano. Génesis capítulo 3, versículo 8, vemos cómo Dios es lento para la ira y nos dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, habla Adán y Eva, que se escapaba en el huerto al aire del día. Hermano, Dios se paseaba ¿dónde? Ahí ya habían pecado, hermanos. ¿Y qué hacía Dios? Se paseaba, hermano. En cuanto tomó el fruto y pecó, ¿Dios pudo haber ejercido su juicio, hermanos? ¿Lo hizo? Nunca lo ha hecho, hermano. Siempre es lento para la ira. En aquellos gloriosos días, hermano, cuando Dios se paseaba en medio del hombre, Adán y Eva pecó y se paseó en el huerto, hermanos, al aire del día. Hermano, era para que Adán y Eva hubieran ido con Dios. Señor, perdón, Señor. Se cosieron sus delantales. ¿Dónde estás? El hombre ha sido igual desde Adán y Eva, mis hermanos. Lento para la ira, hermanos. Dios ya sabía que había pecado Adán. Tal vez había tomado el fruto muy de mañana o al atardecer, hermano. Dios esperó casi a la puesta del sol, hermano. Se presenta ante Adán. Lo veo caminando lentamente a través del huerto, como dice la Biblia, por los árboles. Probablemente triste porque Adán había pecado y, hermano, Dios tenía que castigarlo. No, Dios tenía que castigar a Adán. ¿O no? Tenía que hacerlo, hermanos. Si no, no sería el juez de toda la tierra. Génesis 3:9, siguiente versículo, mientras Dios se paseaba. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, fíjense qué pregunta, la primera pregunta en toda la Biblia es Génesis 3:9. ¿Dónde estás tú? Yo creo. Estaba bien escondidito ahí atrás de un arbusto, hermano.
¿Dónde estás tú, hermano? Pregunta, ¿Dios sabía dónde estaba Adán? Él quería que Adán supiera dónde estaba, hermano, escondido, tejiéndose delantales. ¿Por qué no salió y buscó a Dios? ¿Por qué los hombres no buscan a Dios, hermano? Tal vez pensando, ¿por qué lo hizo si te había advertido? Personas me han dicho que Dios fue muy malo al sentenciar una sentencia sobre Adán. Pero ¿quién fue el desobediente de la historia, hermano? ¿Fue Dios? El desobediente de la historia fue Adán, hermanos. Él fue muy lento en castigar. Sin embargo, tuvo que hacerlo, hermanos. Vayamos a Salmos 145:8. Salmos capítulo 145, versículo 8 nos dice la Biblia. Clemente y misericordioso es ¿quién, hermanos? Dios sigue siendo clemente hoy en el 2020, hermanos. Dios sigue siendo misericordioso en el 2020 y lo seguirá siendo. ¿Por qué? Porque es su carácter, hermano. Pero dice, lento para la ira. Si alguien me pidiera una frase para describir el carácter de Dios, hermano, yo escogería la frase, lento para la ira y grande en misericordia. Creo que eso es lo que más perfectamente pudiera describir a Dios en la Biblia. Si solamente tomo un capítulo, puedo usar la palabra que yo quiera, pero si tomo toda la Biblia, tendría que usar la palabra lento para la ira, la frase y grande en misericordia. Ahora pregunta, ¿por qué Dios es lento para la ira, hermano? Porque Él es muy grande, hermanos. Las personas pequeñas son rápidas para enojarse. Te lo voy a repetir. Las personas pequeñas son muy rápidas para enojarse. Un día había dado esta ilustración y hay perritos chiquitos, hermano, que en cuanto tú entras a la casa, rápido ladran, hermano. Y tienen algo con los tobillos, ¿verdad? Algunos podrán testificar de eso. El perrito rápido. Sin embargo, el león es tan distinto, hermanos. El león está dormido. Hay gente que va a un zoológico y le avienta cosas porque quieren ver al león despierto y por más que le avienten algo, hermanos, el león sigue dormido. Pero si el león se levanta, por favor, córrele. Lento, porque él sabe que su ira es tan fuerte. Si este mundo sigue, hermanos, es solamente por la misericordia de nuestro gran Dios, hermano. Dios es lento para la ira porque Él es muy grande en poder. Lo que me lleva al punto número 2 del mensaje. Regresamos a Nahum 1:3 y primeramente dice, Jehová es tardo para la ira. Y después de que me da la idea de que Él es grande para la ira, tardo para la ira, perdón, después me dice, y grande en poder. La única frase que conecta lento para la ira y no tendrá por inocente al culpable es grande en poder. Dios tiene el poder en sí mismo para mantener su temperamento bajo control, hermanos. Reflexionen esto, hermanos, y esto te indica lo grande que es Dios y lo fuerte que es Dios. Hermano, cuando alguien hace algo que te disgusta, ¿verdad que nos enojamos rápido, hermanos? Y rápido respondemos, y rápido no nos podemos quedar con nada. Dios no es así, Él es lento. Pero Dios nos guarde que la suelte, hermanos, que es demasiado fuerte. Yo creo que en estos días, hermano, y hay que orar, que Dios mande un avivamiento en el mundo, hermanos, y que el mundo reconozca a Cristo, y que el mundo se acerque a Dios. Hermano, la Biblia nos habla de la grandeza de Dios. Salmo 77:17, nos dice la Biblia en el 17 y 18, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno, fíjense, estaba en el torbellino. Cada vez que sale un torbellino, ¿sabes qué dice la Biblia, hermanos? Que es su voz. La voz de Dios es un trueno, hermanos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Hermanos, qué grande es nuestro Dios, hermanos. Isaías capítulo 40, versículo 12, nos dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano?
Y los cielos con su palmo, con 3 dedos, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. El poder de Dios y su ira, como Él es lento para la ira, es controlado por su mismo poder. Si Dios no fuera grande en poder, ya estaríamos todos destruidos, hermano. Pero Él es misericordioso. Sin embargo, la siguiente parte del texto nos dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3. Pregunta: si tú tienes un hijo y se porta mal, lo correcto es decirle, en la casa platicamos. Esa plática va a ser muy corta, hermano. Ese niño ya sabe cuál es en la casa platicamos. Dios nos guarde y Dios nos diga, en la casa platicamos. Él es lento para la ira, pero no compares tu ira con su ira, hermano. Hermano, simplemente toma de un soplo de Dios y todo se acaba, hermano. Yo creo que Dios está hablando, hermanos. Porque mucha gente escucha un mensaje y se burla. Eso. Dios sube la intensidad del audio. Dios ejerce su justicia cuando es el tiempo correcto. Si tú no castigaras a tu hijo, ¿serías un buen padre, hermano? ¿Serías un solapador? ¿Tú crees que Dios es solapador, hermano? Él es muy lento. ¿Por qué es lento? Porque en ese lapso, hermano, Él espera que tú y yo doblemos nuestras rodillas y le digamos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en ese momento, hermanos, mientras iba a sacar su justicia, hermanos, la vuelve a guardar. Porque Dios es grande en misericordia, hermanos. Pero hay personas, hermano, que escuchan y escuchan y escuchan la voz de Dios. De una o dos maneras habla Dios, dice Job. Aunque Dios perdona, tiene que castigar el pecado, hermanos. Nos perdona, pero existen consecuencias. Mira lo que dice Isaías 44:22, hermanos, y qué pasaje tan tremendo. Isaías capítulo 44, versículo 22, dice la Biblia, yo deshice como una nube tus rebeliones. Cuán grande es Dios, hermanos. Deshizo las rebeliones como una nube. Y dice, y como niebla tus pecados. Dios puede quitar nuestros pecados como la niebla, hermanos, amén. Y aquellos que nos ven vía internet, tal vez tú no eres cristiano, nunca has escuchado del Señor y tal vez tienes muchos pecados y te preguntas si habrá perdón de Dios para ti. Te lo aseguro, hay perdón de Dios para ti, pero tú debes arrepentirte ahí en tu lugar de tus pecados y voltear a Dios y Él será grande en misericordia. Y la sangre de Jesucristo sigue siendo eficaz para limpiarte. Y nos dice, yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados, y luego nos dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Hermanos, ¿quién nos redimió? Y Dios dice, vuélvete a mí. Un llamamiento al arrepentimiento para volver a Dios y que dejemos de tener un cristianismo tibio, mis hermanos. Un llamamiento al arrepentimiento. Muchas personas hoy ni siquiera siendo cristianos, tomando el Salmos 91 como un amuleto, lo que necesitan es tomar toda la Biblia, arrepentirse y entregarle su vida a Dios, hermano. No tomes un salmo, toma toda la Biblia. Lento para la ira. Y gloria a Dios que es grande en misericordia, hermanos. Aunque tal vez puedas pensar en alguien que no haya condenado algún pecado, quiero recordarles lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y fue eso lo que calmó todo en la cruz, hermano. Los azotes que debían caer sobre nuestra ingratitud no se dieron sobre nosotros, hermano. Se dieron sobre Cristo. ¿Quién pagó la consecuencia, pastor? En una palabra te lo puedo resumir, hermanos. Getsemaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios dándole la espalda al pecado del mundo, estando en Cristo, hermanos. Jesús llevó nuestro castigo, hermanos, amén.
Vayamos a Isaías 53:5. Dios castiga el pecado y aún lo hizo con Cristo, llevando nuestros pecados sobre él, hermano. Dice la Biblia, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por cuáles rebeliones, hermano? Jesús nunca pecó ni pudo haber pecado. Jesús es perfecto, hermanos. Pero él fue herido, hermanos. Él llevó nuestros látigos de ingratitud. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos. Sin embargo, Dios sí castiga el pecado. El Edén quedó arruinado, fuego del cielo cayó y destruyó Sodoma y Gomorra. Cuando los hijos de Coré hicieron algo incorrecto, se los tragó la tierra. Las 10 plagas de Faraón y la muerte del primogénito, el diluvio, un mundo ahogado. Dios estaba tratando de decirle al hombre que volviera a Dios. Algunos lo hicieron. Y me atrevo a decir que muy pocos lo hicieron. ¿Sabes que Dios nunca dijo que íbamos a ser la mayoría, hermano? Espacioso es el camino, estrecho. Y dice la Biblia, y pocos son los que los hallan. Y yo creo que dice, y pocos, pero bien bendecidos son los que lo encuentran, hermanos. Amén. Dios es un juez justo, lento para la ira, grande en misericordia. Yo espero que este mensaje, hermanos, pueda llevarnos a nuestras rodillas y buscar a Dios, hermano. Si estos días tenemos más tiempo, creo que lo tendremos. Ya no podremos usar el pretexto del tiempo. Tendremos que buscar otro. Pero nos daremos cuenta, hermanos, que no queremos estar buscando a Dios. Dios nos permite, hermanos, que en la casa pueda haber padres que puedan traer a su esposa, a sus hijos y hacer ahí en su casa un altar familiar, hermano. Afiánzate de su misericordia. Y termino en Nahum 1:7, hermanos. Aunque Nahum es un libro de los más fuertes de toda la Biblia, porque es el juicio de Dios hacia Nínive, y la destrucción, lo que él había profetizado, la condenación. Hay un versículo que brilla en todo el libro de Nahum, hermanos, y no es el 3 que prediqué, sino es el 7. Y en medio de todo el juicio que Dios ejerció, vamos a leer juntos Nahum 1:7, hermanos. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Hermanos, Jehová es bueno, hermanos. Pastor que no ha visto las noticias, yo creo que Dios está hablando más fuerte que nunca, hermanos. Y en medio de todo el juicio, Dios es bueno, hermanos. Fortaleza, ¿cuándo, pastor? En el día de la angustia. ¿Te sientes angustiado, hermano? Yo te mentiría si te digo que yo no me he angustiado. Claro que me he angustiado, hermano. Pero en ese día el salmista dice, el día en que yo temo, yo en ti confío. Fortalece en el día de la angustia. Y fíjense cómo lo dice, hermanos. Y conoce a los que en él confían. Si tú confías en él, Dios te conoce, mi hermano. Dios nos ayude, hermanos. Dios es bueno. Es uno el que a veces le da la espalda al Señor, hermanos. ¿Cómo es Dios, pastor? Lento para la ira. Y gloria a Dios, hermanos, que es grande en misericordia. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar. ¿Por qué?